Jesús Aguilar Fernández Gallego es graduado en Estudios Hispánicos por la Universidad de Alcalá de Henares, con un máster en Estudios de Literatura y de Cultura en la Universidad de Santiago de Compostela, y está haciendo el último año de doctorado con una beca de formación de personal investigador en la Universidad de Alcalá, también en el programa de estudios lingüísticos, literarios y teatrales. Colaborador en el grupo de investigación Poesco, que dirige nuestra común amiga María Palleras, y también con la Fundación José Hierro ha hecho reseñas, entre otras cosas, para la Universidad de Oviedo y la Universidad Autónoma de México. Tiene varios capítulos de libros, entre otros uno sobrevolando a Deleuze, la intertextualidad como medio compositivo y herramienta hermenéutica, en el volumen coordinado por María Palleras, Ecos, Pláticas y Representaciones. Y otro recién aparecido, si mal no recuerdo, este año, que es la configuración del lenguaje poético de Ángel González a través de la prensa, de Cano a Belvedere, en Folía, Futuro e Oportunidades Literarias na Investigación Académica, dirigido también, publicado en la Universidad de Santiago de Compostela. Sí, muchas gracias. Yo creo que nos complementamos bastante bien, sí. Mi compañero y yo. Ahora lo inicio, pero sí. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas los presentes, tanto los que conformamos esta mesa como los que visualizan esta ponencia de forma virtual y el propio público que nos ha venido a escuchar. Quería agradecer en primer lugar a los miembros del comité organizador por la labor que han desarrollado para que este fantástico congreso se desarrolle conforme lo está haciendo. Han sido muchos correos y gestiones, los cuales agradezco de corazón. Y también agradecer a la propia universidad, al grupo Idiolit y, por supuesto, a mis compañeros de mesa por sus intervenciones. La compañera de aquí de mi izquierda compartimos director de tesis, lo cual es una cosa bastante bonito. Y luego Pablo, que ejemplifica muy bien cómo engarza con mi comunicación, ¿no? Porque lo hace de forma directa, con lo que voy a tratar ahora. Él ha mencionado cosas y ha ahondado en la ironía, en el compromiso social, en el compromiso político, y lo ha hecho desde 1956, aun teniendo muy en cuenta esa biografía desde el propio nacimiento de Ángel González, ya condicionado desde su propio nacimiento con la muerte de su padre, aunque no tiene mucha relación con la propia guerra, pero sí el fusilamiento de su hermano, el exilio, la falta de trabajo de su hermana, etcétera, etcétera. Verán ustedes que he preparado una presentación que ilustra un poco lo que voy a ir leyendo. El título de esta ponencia, como decía Juanjo, es Permeabilidad histórica en la prosa periodística de Ángel González, lo cual remite a la porosidad que existe entre el medio poético y, en este caso particular, la prensa. Esta circunstancia, esta permeabilidad, da luz a un diálogo entre la poesía del autor ovetense y sus artículos, no tan conocidos, escritos para el diario asturiano, valga la redundancia, La Voz de Asturias. La ponencia se estructura sobre 3 pilares, cada uno correspondiente a un verso gonzaliano. Otro tiempo vendrá distinto a este, donde se explora la consideración histórica del poeta, y después 2 puntos que corresponden con las columnas de opinión pertenecientes al diario asturiano: Ciudad de sucias tejas soleadas y La perfección reside en estas calles. Bien, comenzando con Otro tiempo vendrá distinto a este, me quiero centrar en la atribución de histórico a Ángel González. La justificación de este trabajo y de esta participación en el proyecto se halla en la correlación entre la historia y la poesía hispánica contemporánea. González encaja en este último marco, sí, pero debe dirimirse su correlación con la historia, o en otras palabras, dilucidar qué hay de historia en Ángel González y viceversa. Si se consultan las fuentes bibliográficas, enseguida se comprueba que existe un predominio temático sobre el compromiso social en el lenguaje poético del autor ovetense, hecho que está ligado a su adhesión a la generación del medio siglo o generación del 50. Este tipo de estudios manifiestan un factor común: la unión que existe entre el compromiso que analizan y la minuciosa conciencia histórica del autor,
la misma minuciosa conciencia histórica, ese compromiso político del que también nos hablaba nuestro compañero. La capacidad de la palabra, además, como elemento evocador, sirve en la poesía de Ángel González como herramienta fundamental para exponer al lector a una realidad opresiva. Es el propio lector el que se enfrenta a una poesía que es análoga a un espejo, o en versos del propio autor, a una cortina impalpable que separa el sueño de la vida. Es innegable que existe, al menos en la primera etapa del autor, un afán testimonial que el autor canaliza como impulso creativo para representar la realidad que le circunda. Así, en las obras acotadas en esta temporalidad, el enfrentamiento entre clases y la denuncia comprometida al régimen se constituyen como núcleos del pensamiento autorial, los cuales emergen a través de la ironía y giros lingüísticos capaces de eludir, a veces sí, otras veces no, como bien estudió Xelo Candelvila, ¿no?, de la que ya se ha mencionado su nombre, el aparato censor. Ambos motivos configuran entonces una manera de poetizar donde sus versos, insisto, en su primera etapa, quedan al servicio de la idea, es decir, esta poesía al servicio de la idea, que es otra idea también desarrollada por la propia María Palleras Grau. Este hecho puede ser advertido en múltiples ejes de su versificación, entre ellos, que es lo que particularmente a mí más me interesa, la métrica y el ritmo que el poeta emplea, los cuales varían de forma notable a la par que su descreimiento en la capacidad de la poesía como agente modificador de la realidad histórica a la que apelaba. Por lo tanto, desde el análisis exclusivo de su lenguaje poético, puede ligarse la forma y el contenido con la representación histórica, sobre todo desde el propio ojo crítico de Ángel González. Ahora bien, si despegamos la vista de sus versos, el 3 de febrero de 2008, 22 días después del fallecimiento de González, Antonio Gamoneda publicó un artículo titulado Ángel González, un histórico. Uso esta referencia porque considero que el título del artículo encaja a la perfección con la premisa planteada para esta ponencia, pues pone de manifiesto la importancia del poeta asturiano para la historia de la poesía hispánica. Y quiero leer un breve fragmento de este artículo publicado por Gamoneda. Cabe pensar que la poesía no manifiesta una importancia que la haga históricamente determinante, pero con independencia de cuál sea esta importancia, enorme por cierto, en civilizaciones arcaicas en las que la poesía conllevaba un carácter sagrado, la poesía tiene su historia. Sus miles de años de antigüedad hacen difícil admitir que se trate de una historia menor. Pues bien, se trata de afirmar que en esta dilatada secuencia y dentro de la lengua castellana, Ángel González ocupa un lugar. Este texto que, aparte de pretender ser un homenaje al propio Ángel González, también es un homenaje directo a la poesía. A mí particularmente me recuerda a unas conversaciones entre Sábato y Borges, creo que se titulan Diálogos, en los que efectivamente se les va proponiendo temas y ellos van hablando de distintas circunstancias, y una de ellas es este carácter histórico de la poesía, a dónde se remonta la poesía, y llegan a la conclusión que efectivamente es casi el primer arte, ¿no?, porque se remonta a civilizaciones muy muy arcaicas. El artículo resuelve, por tanto, la labor de otorgar un valor histórico a la figura de Ángel González a través de una voz lo suficientemente autorizada para ello, y además da lugar a una coincidencia respecto al corpus usado para este estudio, que es el medio de publicación, el diario La Voz de Asturias. La configuración del lenguaje poético en Ángel González no debe ser estudiada exclusivamente desde su primera publicación, es decir, a partir de 1956, lo cual es fantástico y debe hacerse, porque si no, no tiene absolutamente nada sentido, pero también puede hacerse desde antes. Su biografía nos revela oficios vinculados al proceso creativo escritural, en los que indudablemente se encuentran rasgos compositivos que después se plasmarán en toda su obra poética. En la Voz de Asturias, Ángel González desarrolló una labor periodística de sumo valor para comprender la evolución escritural que revela su lenguaje poético.
En la prosa periodística que ensayó durante más de una década y bastante más, se puede advertir elementos como la ironía, el perspectivismo, el predominio del ambiente urbano, el lirismo, la tendencia a usar frases de base endecasilábica e incluso la inserción de frases que con pequeñas modificaciones conformarán versos de su primera obra Asperomundo. Pese a que, bueno, esto está estudiado con más ahínco en otro trabajo, traigo aquí un breve ejemplo que pertenece a una columna titulada Romanticismo de los ovetenses, que es la primera que se publica bajo el seudónimo Cano, que es el que ahí existe una evidencia fehaciente de que fue el propio Ángel González, ese seudónimo pertenece a Ángel González. Y esta columna se titula Romanticismo de los ovetenses, y se puede leer en ella lo siguiente. Yo siento los caminos eliminados, son los senderos de toda mi vida, por donde yo corría cuando niño. Eran inútiles, no conducían a ninguna parte, asimétricos, caprichosos. Para el hombre que tenía prisa, un verdadero tormento. Pero los jardines no son, o no debe ser, para los hombres que tienen prisa. Bien, ahora, teniendo estas líneas en la cabeza, vamos a compararlas con los versos relativos a Para que yo me llame Ángel González, de Asperomundo en 1956. Versos que dicen que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio, el éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Bien, como creo que se puede comprobar y se aprecia, no es solamente el léxico, sino también la propia sintaxis y, por supuesto, el ritmo, tal y como estudio en mi tesis, es lo que mantiene una relación muy porosa entre ambos medios. Es que casi son versos calcados. Claro, sí, efectivamente, son endecasílabos y luego aparte se incluye algún eneasílabo por medio, dando lugar a esa silva libre de estilo Juan Ramoniano que es muy interesante y ya como se encuentra en la prensa. Sí, claro, sí, al oído es fantástico. Sí, claro. Asimismo, las columnas publicadas en La Voz de Asturias constituyen por sí mismas un testimonio histórico sobre la evolución de la morfología de la ciudad de Oviedo, su circunstancia cultural e ideológica y su desarrollo dentro de la planificación urbanística ligada al franquismo. Así pues, la revalorización de los textos periodísticos nos muestra hoy una circunstancia de permeabilidad manifiesta entre la prensa y la poesía de Ángel González. La coherencia recogida en ambos medios respecto al retrato crítico de la sociedad, así como su compromiso estético personal, reafirma la idea de considerar al poeta asturiano como un eje principal dentro de la historia de las letras hispánicas. Ahora, mediante los dos ejemplos que he seleccionado para esta ponencia, podremos acudir a eventos ocurridos en un periodo clave para la historia española contemporánea y observar también algunos rasgos literarios que sirven de gozne para aprender los diversos núcleos de sentido plasmados años más tarde en la obra poética de Ángel González, tal y como les mostraba respecto al ejemplo de Asperomundo. Antes de pasar al análisis de las dos columnas, sí que conviene dar unas pequeñas pistas para comprender la estructura general de estas. González escribió de todo. Era un periodista al servicio de la demanda editorial, por decirlo en una palabra, en unos términos súper correctos. Hecho que incluía desde artículos musicales, circenses, crónicas deportivas, crónicas sobre la actualidad ovetense, etc. El poeta usó así varios múltiples sinónimos para ocultar su identidad. La razón de este enmascaramiento, creo yo, responde principalmente a una razón de productividad, tal y como intuyen a raíz de los múltiples temas a los que hago alusión, puesto que transmitía la sensación de que el periódico contaba con un mayor número de periodistas especializados, pese a que la realidad era muy distinta. Yo creo que pensar aquí en un plan maquiavélico para evitar, por ejemplo, si decían algo censurable que le pudiese pillar el propio régimen, no tiene mucho sentido en cuanto a que por las nóminas de los propios periodistas enseguida se les pillaba. Tenían un corto recorrido. Por lo tanto, respondía más a un motivo de productividad que otra cosa. El propio González escribió simultáneamente en dos columnas de diversa índole, firmando con seudónimos distintos. Respecto a esta variedad de seudónimos, en primer lugar debe remitirse a Berzelius, quizá es el más conocido,
pues fue la nomenclatura presente en artículos relativos a críticas musicales o culturales. En segundo lugar, hay crónicas deportivas sobre el Real Oviedo y columnas de opinión también sobre este mismo equipo, titulado Emparedados con mostaza, y están firmados como Belvedere. Belvedere con la primera con B y la segunda con V, porque creo que hay una marca de vodka que descubrí hace poco que también tiene ese mismo seudónimo. Por último, se cuenta con las columnas tituladas Charlas de Café, firmadas como Cano, segundo apellido paterno y por lo tanto un homenaje directo a su padre. Estas columnas incluyen temas de actualidad urbanística y cultural de Oviedo y son precisamente estas últimas las que ahora analizamos. Desde el plano formal debe dejarse constancia de que se escriben en forma dialógica y sus dos actantes presentan características idénticas, las cuales remiten a un claro proceso dialéctico. El primer interlocutor desilvana los argumentos que contienen el núcleo principal del sentido de la columna, mientras que el segundo se centra en cuestionar las proposiciones esgrimidas, ya sea a través del desconocimiento implícito en sus preguntas o mediante la negación directa de lo expuesto. Ahora la primera columna se titula El monumento a Clarín, y en ella se diserta sobre la importancia de restaurar el monumento homónimo, localizado en el campo de San Francisco, por supuesto en la ciudad de Oviedo. Al adentrarse en la lectura del artículo se advierte que este primer interlocutor exhibe un argumentario que subvierte la lógica general de las columnas, puesto que a través de la alusión a un elemento de su realidad histórica contemporánea, como es este busto, decide establecer una digresión hacia lo literario, creando así un plano metanarrativo que altera su propio entorno. Es decir, su propia concepción de la literatura, lo que está diciendo, las referencias metaliterarias que está incluyendo, son capaces de alterar directamente incluso la propia historia fundacional de Oviedo, como ahora veremos a partir de algunas citas. El objetivo de este primer actante, por lo tanto, consiste en ensalzar la figura de Leopoldo Alas Clarín y para ello alumbra un intersticio donde la realidad histórica y literaria se confunden. Así se aprecia en su texto. Cito: Clarín fundó Oviedo. De sus manos surgió otra ciudad, asentada sobre el mundo de la emoción y de los sueños. Ante tal afirmación, el segundo interlocutor se cuestiona la veracidad de esta declaración y expone que la creación de Oviedo se debe al rey Fruela I de Asturias. Bueno, usted de quien quiere hablarme es de Fruela. La inclusión de estos dos referentes históricos remite sin duda a una lucha ideológica representada en dos puntos de vista. Por un lado, se cuenta con una figura regia que simpatiza con el discurso católico apoyado y difundido por el régimen franquista. Por otro, con un literato cuya obra y apellido fue denostado durante la guerra y posguerra, sobre todo en Oviedo. A esta apreciación debe sumarse la valoración del concepto de realidad mediante el perspectivismo. No solo se trata de confrontar realidades, sino de argumentar la validez de un discurso alternativo basado en lo literario. En torno a esta idea, María Palleras Grau ha destacado la, abro cita, poetización satírica de tabúes asociados al periodo, sobre todo mediante afirmaciones contrarias al dogma o la moral católicas, cierro cita. Aspectos que son apreciables sobre todo durante el periodo de la transición hacia la democracia. Esto puede verse, por citar algún ejemplo, en el poema Lecciones de buen amor y sento en el poemario Tratado de urbanismo, donde se puede comprobar un exquisito juego de perspectivas que repercute a su vez en la propia maquetación del texto. Desde el pretexto de la necesidad de reforma ciudadana, González elaboró un discurso cuya crítica velada encaja a la perfección con rasgos escriturales desarrollados años después en toda su poesía. Además de un perspectivismo claro, se aprecia un ataque sutil constituido mediante la ironía. Fíjense, por ejemplo, en afirmaciones como «hay cosas que de tan sabidas se olvidan y ese olvido es lamentable», pues entrañan un ataque directo a la destrucción de las figuras culturales anteriores al régimen en favor de la creación de monumentos franquistas, así como ensalzar nuevos referentes. Asimismo, debe advertirse otro rasgo constitutivo del lenguaje poético gonzaliano, a saber, el desarrollo del espacio como dicotomía, tal y como estudió Luis Baguequílez a propósito de la contemporaneidad en la poesía de González. Abro cita: el recinto urbano entraña tanto un asentamiento físico como una categoría discursiva, el hábitat natural del sujeto contemporáneo y el decorado de la especulación metaliteraria. Cierro cita.
El actante principal del diálogo remite a la existencia de un espacio dual, uno constituido sobre los cimientos de la realidad, dice, edificada con piedra, obra de Fruela, y la constituida mediante la palabra, construida con ternura, producto del amor de Clarín. Este ensayo de inclinaciones estéticas puede ser advertido en el más que célebre poema Capital de Provincia, perteneciente a su ópera prima Asperomundo. En él se puede apreciar esta dualidad espacial como eje constitutivo de una realidad que se conforma entre el mundo tangible, los versos ciudades sucias, tejas soleadas, y el creado desde la experiencia subjetiva de lo sensible, estos qualia, ¿no?, que define a la perfección Amelia Gamoneda en los versos: casi eres realidad, apenas nido, solo un rumor, un humo desprendido. Una vez analizado el plano formal, debe aludirse a la consideración histórica del trabajo. El monumento, que sirve como canal para establecer la crítica descrita, contenía en la época de mediados del siglo XX una marcada connotación como símbolo del ataque sufrido por la capital asturiana en el 36. Tras los bombardeos por parte del bando sublevado, el monumento quedó notablemente dañado. Hecho que además se suma a la denostada imagen que el apellido Clarín tuvo durante el régimen franquista. Las pretensiones de reforma expresadas en esta primera columna tendrían su consecución en dos fechas distintas. En 1955, Víctor Evia realizó un nuevo busto para paliar el daño sufrido. Sin embargo, no fue hasta 1967, 17 años después de la publicación de la columna, cuando se restauró el conjunto íntegramente, tal y como puede visitarse hoy en día. Entre medias se edificaron muchas cosas que eran más importantes que la memoria histórica, ideológica y cultural anterior a la guerra. Pasamos entonces a la segunda y última columna que he traído para hoy. Iniciamos desde el bombardeo de la calle Uria, conocida en la actualidad por ser una de las arterias comerciales de la ciudad de Oviedo. Fue uno de los tantos acontecimientos, este bombardeo, usados por el bando sublevado para conformar una narrativa basada en la exaltación del alzamiento. Los proyectos asociados con la dictadura y el nuevo gobierno provisional. La historia de esta calle resulta de interés, puesto que en 1957 recibió una remodelación para convertirla en un ensanche, el cual anticipaba la estructura comercial apreciable hoy en día. Dicha remodelación fue reclamada, del mismo modo que la relativa al monumento a Clarín, en la columna de opinión titulada La otra ampliación. Bajo la forma dialógica ya aludida, se diserta sobre lo obsoleto que resulta la morfología de la calle respecto a un tiempo pasado no especificado. Antes parecía ancha, capaz para que por su espacio circulasen miles de coches y centenas de tranvías. Bueno, yo considero que esta mención a un tiempo indeterminado contiene una crítica directa a la planificación urbanística promulgada por el régimen en ese momento. Asimismo, en la exageración, miles de coches y centenas de tranvías debe ligarse al cese del progreso que se estaba llevando a cabo en ese momento en la ciudad, interrumpido lógicamente por la guerra. Según lo expuesto y lo perceptible en el resto de las columnas de tema reivindicativo ciudadano, Ángel González se hizo eco de las necesidades de mejora que la opinión popular, o más bien impopular, solicitaba para el Oviedo de posguerra. Este reclamo debe ser comprendido desde una posición encubierta frente a la proliferación de monumentos propagandísticos, en detrimento de reformas con objeto de progreso social, cuya misión era la de convertir a la ciudad en un símbolo del sometimiento frente al poder del bando sublevado. Esta afirmación cobra sentido al consultar la cronología de imposición de este tipo de monumentos a través del recurso web Memoria Democrática en Asturias. Desde él pueden advertirse las fechas de imposición y retirada, así como la localización donde se dispusieron. Así pues, muchas de las reformas solicitadas mediante la ficcionalidad practicada por González se realizaron, pero con posterioridad a la inauguración de los elementos propagandísticos del régimen. Respecto al plano formal, en este texto vuelve a llamar la atención cómo los mecanismos lingüísticos empleados, analogías y comparaciones, se conforman sobre referencias religiosas que esconden una sutil ironía, a veces no tan sutil. De nuevo, la insistencia en incluir este tipo de alusiones se justifica en atacar a una parte ideológica que es indivisible de los valores ideales promulgados en la época.
tal y como comentaba a propósito de ese poema. Véase, ¿no?, esta frase incluida en la columna, pues comparando la calle Uria con el Oviedo actual resulta pequeña. Es como si usted trata de ponerse ahora su traje de primera comunión. Esta comparación, perfectamente asumible con un chiste, esconde sin embargo una crítica sagaz que bien podría pasar desapercibida. Asimismo, es relevante el perfil psicológico que se crea para el actante, cuyas líneas de diálogo están basadas en la crítica y en la elaboración de un discurso irónico. En ocasiones, este locutor parece poseer la locura característica del personaje teatral del siglo XVI, arquetipo, con una larga tradición en la literatura que Ángel González parece aprovechar. Así, dota de una voz privilegiada a un individuo cuyas afirmaciones resultan impunes debido a su privación de juicio. Sin embargo, a causa de la limitada expansión de las columnas, el personaje no cuenta con el contexto necesario para hacer notar su propia condición, hecho que hace necesaria la intervención del segundo actante para concretar su desviación del pensamiento lógico, logrando así la concordancia que Elvira Sánchez Blake acusa a propósito de su estudio Locura y literatura, la otra mirada. El loco era el centro de las piezas dramáticas como poseedor de la verdad, de una verdad que por ser censurada no podía estar en labios de los cuerdos. Se establece así una correlación entre locura, mirada y literatura, como si la locura fuera el resultado de aprender realidades desde una mirada alternativa para transmitir un mensaje que cuestiona o redefine una realidad. Aquí les pongo algunas de estas intervenciones que se relacionan directamente con esta locura y luego aparte una que es bastante más breve, que no sé a qué les recuerda, pero a mí me recuerda mucho a Beckett. La práctica de este paradigma, basado en el sabio loco, encuentra en esta columna múltiples ejemplos. Si se coteja con el resto de las columnas del diario asturiano, se comprueba que González usó esta estrategia para establecer juicios delicados a través de su prosa periodística. En ocasiones, esta versión del actante no solo se ensaya como medio crítico. En ocasiones también se puede encontrar un personaje que se asimila al clásico vagabundo de Beckett, con el mero objetivo de insertar el núcleo temático del que tratará la composición. Ya como conclusión, a través de las dos columnas analizadas, puede comprenderse que González se enfrentó a un panorama urbano desolador, alejado de su recuerdo de la infancia, hecho que influyó en la concepción de una urbe más vinculada al plano sentimental, casi a esos qualia que a lo tangible de la denostada realidad. En el año 2001, a propósito del número que le dedicaron en Litoral, declaró que Oviedo ya no es para mí la ciudad real, sino el escenario de un sueño recurrente. Sueño que, según prueban estas dos columnas, duraba ya más de medio siglo. Por fin, como cierre, quiero añadir que las dos columnas exponen que la prosa periodística de González acoge una profunda crítica a los valores tradicionales promulgados por el régimen. A través de rasgos escriturales proyectados años después en su lenguaje poético, el autor asturiano se hace eco de un sentir colectivo tácito, amplificando una voz condenada al silencio. El tema urbano, inserto en todas las charlas de café, se configura como parte indivisible del personaje literario que paulatinamente, palabra sobre palabra, Ángel González va creando. Así dará lugar a un ser que recoge su sentir y ofrece un profundo sentimiento de inconformismo que mantiene a raya una realidad opresiva e inclemente. La revalorización de su obra en prensa resulta de sumo valor para comprender la evolución de la ironía al perspectivismo o la tendencia al prosaísmo. Sin embargo, no debe desdeñarse la razón principal adelantada por Gamoneda, comprender que Ángel González es un histórico cuya historia se mueve entre la piedad y el símbolo roído de una yerta esperanza. Muchísimas gracias. Aquí tienen la bibliografía por si quieren consultar algo.